como del lado de la Pando, porque como que la interlocución literaria que es, pues justo la referencia, o sea, José Revueltas, pues digo, tiene eso también como un componente de sumo realismo, ¿no? O sea, Revueltas escribe la Pando desde la misma Lecumberri, ¿no? Y ahí hay unos elementos, aunque la Pando, pues como buen homenaje al nombre o algo por el estilo, pues es medio claustrofóbico, o sea, no es como tan expansivo como de repente el guiño ese de Nosotros los Pobres. Hay ahí como mucho realismo y vemos mucho, ¿no? de la vida en Lecumberri. Amigas, amigos de Cinéfilos en Apuros, bienvenidos sean. Yo soy Elías Leonardo. ¿Por qué es importante reiterarles que comenten, que opinen sobre los temas que quisieran que abordáramos aquí? Porque este episodio surge precisamente a partir de que se puso sobre la mesa ahí en redes sociales una especie de darle continuidad al episodio que se hizo de reinserción social en el cine, ¿no? Desde el cine. Y así fue que surgió precisamente la propuesta para hablar ahora de la cárcel en el cine, ¿no? Cómo lo estamos viendo específicamente en el cine mexicano, películas mexicanas de ficción, lo, lo, lo aterrizamos específicamente en ficción porque si nos vamos a documental es muy amplio y ese incluso merece otro apartado más. Entonces nos enfocamos directamente en cine mexicano y cine mexicano que ustedes puedan ver y encontrar con facilidad, ya sea en YouTube o en algunas plataformas como Claro Video, como ViX o como Prime Video, que últimamente han subido muchos de estos materiales. Dicho lo anterior, además de invitarlos a que se suscriban al canal de Spotify para que sigan escuchando este y más episodios, para que también vayan al canal de YouTube y encuentren críticas y reseñas, comienzo presentando precisamente a uno de mis invitados, que fue el que se puso ahí sobre la mesa su nombre, su trabajo, y me refiero a Giovanni Rivera, sociólogo que ha trabajado en investigación de cárceles, de la vida carcelaria, también un especialista en la cultura popular y que está aquí precisamente para explorar desde el cine cómo es esta visión que tenemos respecto a las cárceles, a los reclusorios, cómo es que lo estamos retratando en las ficciones. Giovanni, bienvenido seas. Hola, gracias, pues un honor acompañarlos acá. No, el honor es nuestro y qué bueno que aceptaste y qué bueno que también te asomaste por ahí en Twitter a armar el cotorreo, un cotorreo que nos tiene aquí charlando junto con el otro invitado que es ya alguien de casa, él ya es de casa, ya tiene prácticamente su habitación aquí, pues crítico de cine, crítico de cine, también investigador, docente, uno de esos docentes que todos quisieran tener precisamente en un aula para, no solamente para que aprendan, sino para que se incentiven a ver películas y a investigar un poco más de esas películas que se ven. Mi estimado Sergio Huidobro, bienvenido seas. Muchísimas gracias. Siempre me agarras con la guardia baja porque termino chiveado después de esas presentaciones tan llenas de flores Pero muchas gracias y muchas gracias a toda la gente que está allá del otro lado escuchando Cinéfilos en Apuros. Pues bien, empecemos. Justo Sergio estuvo conmigo en el episodio de reinserción social en el cine. Exploramos películas de no solamente mexicanas, sino también estadounidenses y de otras latitudes. Y a partir de ahí surge esta conversación que vamos a tener. Y ahí es donde quiero empezar primero contigo, Giovanni. ¿Por dónde iniciarías como una especie de prólogo acerca de lo que es la cárcel en México recreada o retratada desde el cine, en este caso de ficción? Y lo pregunto porque repasando, todos traemos nuestras listas, ¿no? De repasando algunas películas, por ahí hay varios títulos que son de inicios de la década de los 50, ¿no? Hay como una especie de interés de algunos realizadores, también de algunas producciones, de decir, a ver, vamos a empezar a contar historias de cárcel, pero ya había desde antes y van a venir después. ¿Por dónde le empezamos, Giovanni? Porque tú aquí es el que nos estás guiando y ordenando. No, no sufras, no Yo, pasa nada. yo soy, ya mi cara de sufrimiento, yo soy el que va a ordenar. O sea, bueno, ¿sabes? Platicamos un poquito del recorte, ¿no? O sea, del recorte complicadón ahí de decir de repente como que cárcel en el cine, así de, wow, era un mundazo. Y luego pensar incluso cárcel en el cine en México, o sea, que también podía tener como sus múltiples vueltas, ¿no? Y hablábamos un poquito, sí, esto, ¿no? De dejar de lado quizá ahorita el cine documental, porque yo creo que es una cosa en sí mismo, o sea, como que se llama que revisemos unas y platiquemos, y a lo mejor que nos centráramos más en el cine de ficción, pero digo,
¿Sabes? Yo estaba pensando también, o que la cosa que a mí me parecía más interesante, a lo mejor plantearles y ver ustedes qué platicaban también de las otras, es que sí, sí parece que hay como un deseo de como que retomar la cárcel, digamos, como un escenario de las películas, pero al mismo tiempo como un escenario realista de las películas, ¿no? O sea, pienso que hay ciertamente como muchas películas en las que puede aparecer la prisión tal cual como escenografía, digamos, ¿no? Como un poquito, como un escenario inventado. Yo estaba pensando en aquella y me acuerdo que le eché por ahí un lentecillo rápido, este, el revoltoso de Tintán, ¿no? Ujú. Que ven que tiene todo su pasaje de la prisión, ¿no? Que inculpa a uno de sus cuates y acaba con Wolf Rubinsky, pero eso es, digamos, como una prisión, salvo una escena, ¿no? En la que creo que Wolf Rubinsky va y le da dinero a un mayor o algo, como que la escenografía sí evoca un poco, ¿no? Como un pasillo de estos de Lecumberri, pero se ve claramente que es una escenografía, digamos, ¿no? O sea, que es un estudio en el que tratan de recrear una prisión. En cambio, hay otras, o sea, por lo menos las que yo traigo un poquito, ¿no? Como frescas para platicar, en las que aparece directamente la prisión, ¿no? O sea, algo como escenario realista, digamos, incluso con algunos prisioneros o algo, y ahí a lo mejor pues siento como de esas del cine de oro muy conseguibles, interesante de ver bajo ese lente o lo que sea, pues yo estaba pensando en el clasicote, ¿no? O sea, en nosotros los pobres, ¿no? O sea, que Claro. tiene todo su pasaje de Lecumberri, y hay unas escenas, pues siento que muy bellas, digo, para el espacio truculento que es, porque de repente se rompe, digamos, ¿no? Como esta especie como de, ¿cómo decirlo? De como de pantalla de la ficción, ¿no? En la que están Pedro Infante y sus cuates, que son como esta cosa como también muy caricaturesca, ¿no? De repente de la cultura popular de la Ciudad de México, pero de repente de alguna forma se rompe el velito y la cámara se va moviendo y entonces recorremos los pasillos, ¿no? Y ustedes recordarán que, eh, pues creo que las escenas más vistosas y más padres y más interesantes ocurren en los pasillos, ¿no? Donde alguien por ahí roba, ¿no? A Pedro Infante y Pedro Infante se avienta un tiro, ¿no? En pleno patio de Lecumberri, es súper, La medallita de su mamá le la roban. medallita de su mamá, ¿no? Ni O sea, un más ni compa además menos. lo roba de una forma ahí medio, pues no sé, como cine de oro, ¿no? Así muy, como facilona o algo así, pero el desenlace, o bueno, no sé si el desenlace de eso, pero como el nudo ahí del asunto es la pelea, ¿no? Y además Pedro Infante se avienta un tiro, no un tiro como después se aventará como de boxeador o algo por el estilo, sino como de mixed martial arts, ¿no? O sea, se avienta una cosa ahí, ¿no? Como que trenza al tipo con las piernas y, ¿no? Y tienen toda esta interacción, pero digo, cuando la cámara se hace, por ejemplo, para atrás y está todo el zafarrancho, pues están asomados, ¿no? En el corredor. O sea, esa escena a mí me parece una escena como muy bonita de estas. Y creo que después de ahí que ven que se avienta un castigo por ahí chiquito o algo así, lo ponen como en una Bartolina, dicen en ese momento, más que a Sí, lo mejor el apando, ¿no? Que es como la referencia, otra obligada que vamos a tener, supongo. Eh, Hay otras escenas, ¿no? Que son como un pequeño collage así de pasar por la vida. Se ven hasta unos presos haciendo como una faginilla ahí muy rápida, ¿no? Al estilo de Lecumberri, están por ahí barriendo en chinga, ¿no? Y todo pasa muy rápido, pero hay estos pasajes, ¿no? Siento donde se rompe de alguna manera, no sé cómo decirlo, como el velo de la ficción, como que nos podemos asomar ahí por una rendija y ver un poquito, y digo, ya hay un mucho, ¿no? También entre los corredores, sobre todo, creo, y la fachada también, que se acuerdan de aquella escena clásica del escape, ¿no? Del escape de Pepe el Toro, que lo avientan por claro. ahí en una caja La caja de y se madera. ve, se ve el frente, ¿no? O sea, se ve el frente que todavía podemos apreciar, ¿no? Si vamos al Archivo General de la Nación, o sea, se ve por ahí en la estructura esta, ¿no? Entonces, digo, no sé si esto ayuda como para conversar, pero se me hacía como un buen inicio y se me hacía como un inicio interesante, es decir, hay una preocupación,
no solo de recrear la prisión como escenario, sino de repente ponerse directamente en ese escenario bajo ciertas circunstancias y que la ficción esté ahí jugando un poquito con la realidad, ¿no? No para cuentearle a la gente a lo mejor cómo se ve la Penny o cómo es la Penny o no sé qué, sino para mostrar la Penny, ¿no? Como en toda su, no sé, o sea, bueno, siniestra gloria, o no sé cómo decirlo, ¿no? Porque digo, es un edificio además que ustedes saben también importante, ¿no? Porque eh, está construido bajo parámetros muy novedosos de esa época, o sea, en realidad Exacto. Lecumberri se deteriora como muy, muy rápido, digamos, el paso de los años, porque no es ni un siglo, digamos, ¿no? El de profundo deterioro, digamos, de la edificación de la institución moral, ¿no? O sea, como que muy rápido entra como en un colapso, que además es una cosa que pasa mucho acá con las instituciones, ¿no? De seguridad en general, ¿no? O sea, tienen como un rápido deterioro moral y constantemente, bueno, e institucional, por supuesto, en su operación, y constantemente están siendo sustituidas por nuevas, ¿no? O sea, los agrupamientos por nuevos agrupamientos, por nuevas corporaciones y así, ¿no? Y algo parecido con los penales, ¿no? Pero por ahí en 1900, ¿no? Que se inaugura en el Porfiriato, pues es un edificio, o sea, digo, sin exagerar, de vanguardia, ¿no? O sea, es un panóptico de la época, Exacto. este, y digamos, está toda esta idea, digamos, ¿no? También como muy porfiriana a lo mejor, ¿no? Como de traerse una cosa europea así de vanguardia y ponerla a operar aquí, ¿no? A ver si funciona, si hace, ¿no? El milagrazo ahí, ¿no? Del control social. Pero digamos, está ahí la prisión y en todo caso, este inicio que ustedes proponen, lo que propone Elías, ¿no? Como de, a lo mejor como ahí de mitad del siglo XX, pues nos deja ver justo la Penny, pues como a mitad de ese trayecto, ¿no? Decimos, ¿no? Ahí como que justo a la micha y ni siquiera va a llegar, ¿no? A la otra micha porque como ustedes saben, en los 70 pues va a entrar justo, ¿no? En esa etapa de gran deterioro que coincide con otras películas también, las que podemos platicar, pero no sé si ustedes quieren contar ahí No, no, algo para que platiquemos como desde el principio, pero ese se me ocurría como un buen inicio, pero no sé si tengan por ahí algo más, ¿no? Con no, respecto a claro. De hecho, este. pusiste un buen cimiento, porque Sí, la película es total. de 1948 y de ahí van a partir, ¿no? Varias películas, varias historias donde la cárcel es escenario central de las tramas, ¿no? Que se llevan a cabo. Nada más para cederte la palabra, Sergio, de lo que mencionaba Giovanni, y si uno repasa la película hoy día, por supuesto que van a saltar muchas cosas, ¿no? Como el tema de la población, ¿no? Al interior de las cárceles van a decir ustedes, ay, son poquitos, pues por ende, o sea, el tiempo va a ir marcando precisamente cómo se van a robustecer estos espacios, estos lugares. La otra, el momento en que es filmada la película, bueno, se permitía también, o se permitió el acceso de la cámara, se permitió también, el, se autorizó filmar la estructura, acercarse un poco a la vida carcelaria de ese momento, de lo que era Lecumberri, algo que difícilmente se ve hoy día y que en todo caso ya hemos visto que se lo dan a otro tipo de personajes, a veces ni siquiera periodistas. Entonces, estamos también viendo esa parte del testimonio histórico de lo que nos está marcando nosotros los pobres. Algo que tú quieras agregar por este canal, precisamente, Sergio, de lo que fue nosotros los pobres para seguir dando pauta para las siguientes películas. Sí, sí, varias cosas, muchas gracias. Bueno, primero que nada, la disculpa a Saskia por el zumbado de oídos que le debió llegar ahorita, que la no mencionaste, pero pues sí, con toda justicia y con toda razón. Esto que señala Giovanni, creo, es bien importante, precisamente porque estás tocando el punto del nacimiento en México del sistema penitenciario que conocimos durante el siglo XX, que tiene un lado institucional, o sea, en cómo se erigen los edificios, cómo se construyen las instituciones, el discurso político, el discurso público, ¿no? Cómo aborda la cuestión del internamiento. Y por el otro lado, lo que toca a lo social y a la cultura popular,
¿no? A cómo se absorbe por el Vox Populi a través de las películas, a través del cine, que después de todo es el medio de expresión narrativa por excelencia, ¿no? En todo el siglo XX, cómo se trasluce esto, ¿no? ¿Qué es lo que están diciendo las películas sobre la vida carcelaria, sobre las instituciones, sobre cómo son las personas o incluso cómo deberían ser las personas que están internas ahí, ¿no? Y el caso de Lecumberri, yo creo que Lecumberri es uno de los escenarios por excelencia del cine mexicano, al menos del cine clásico mexicano, en este sentido, porque es de los pocos escenarios que tienen una identificación palpable y reconocible y espacio reconocible en el imaginario popular, ¿no? ¿A qué me refiero? A que cuando ves películas del cine clásico mexicano entre los años 30 y los años 50, la hacienda, por ejemplo, o la ranchería son una hacienda o una ranchería genérica, ¿no? Que no está ubicada en ningún lugar específico o que no está basada exactamente en modelos reales. Las vecindades también, ¿no? Son vecindades genéricas de cartón piedra, que pretenden representar a una vecindad, ¿no? Cualquier vecindad. Algunos barrios sí están bien ubicados, pero la mayoría de todos estos de estas escenografías están construidas nada más como modelos genéricos. Lecumberri, el Palacio Negro, es uno de los pocos espacios cinematográficos que aparecen constantemente en las películas, pero que la gente que las iba a ver podía reconocer como parte de la ciudad, ¿no? Y que ahí dentro se desarrollaban las historias. Entonces era importantísimo cómo estas películas, por ejemplo, el caso de Nosotros los Pobres de 1948, fue estrenada en un momento en que ni siquiera existía la televisión en México, o sea que el cine era el medio narrativo por excelencia, y pues el impacto que tenía, el impacto social que tenía, era potentísimo. ¿No? Y Lecumberri venía, justo como lo mencionó Giovanni, de toda esta ola porfiriana, porfirista de la última década del porfiriato, en la cual se empezaron a construir centros de reclusión de diferentes tipos, sí con el modelo europeo importado pues de las naciones europeas. Lecumberri se construyó en ese momento en 1900, La Castañeda, que no es una cárcel, pero también es un modelo de reclusión, fue construido en ese momento. Las Islas Marías fueron erigidas como penales también en ese momento, y el reformatorio de Tlalpan, de San Fernando, el reformatorio juvenil, también. Todas estas fueron construidas en un lapso menor a 10 años. El reformatorio juvenil, por ejemplo, sale en Los Olvidados, de Luis Buñuel, hacia el final de la película, ¿no? Entonces, todas estas empiezan a ser muy cinematográficas, y entonces se empieza a crear una idea en la cultura popular acerca de cómo son las cárceles, cómo son los guardias, cómo son los internos, cómo son los presos, cómo es la vida ahí adentro, pero no a través del periodismo, no a través de documentales, no a través de la información pura y dura, sino a través de las películas, a través de películas como Nosotros los Pobres, como Carne de Presidio, creo también de forma muy importante, menos conocida, pero muy importante. 3 años posterior a Nosotros los Pobres, es de 1951, con Pedro Armendáriz. Y de hecho, si ustedes ven ya para terminar esta participación, si ustedes ven Carne de Presidio, la pueden ver incluso en YouTube, creo por ahí anda. Los primeros minutos, o sea, están los créditos de la película, y los créditos de la película están sobre una toma, un plano, que es como una toma circular desde el centro del panóptico de esta prisión, y entonces vemos, mientras van pasando los nombres, las crujías, ¿no? Que eran estos pasillos de celdas, en donde los internos estaban separados por delitos. Me parece que había uno para mujeres incluso, ¿no? Y el más infame de todos, yo creo que era el penal de la letra J, que era en donde estaban recluidos todos los internos por cargos de homosexualidad, ¿no? Y de donde viene la palabra joto. Eh, eh, y pues eso, hasta aquí me detengo, y para seguir platicando. Fíjate, pues es que ya mencionaste Carne de Presidio de 1952 de Emilio Gómez Muriel con Pedro Armendáriz. Y antes hay otra que yo no sé si la traigan ustedes también en su listado,
que es la de Cárcel de Mujeres, que es de 1951 de Miguel M. Delgado, Uy, con ¿no? Miroslava. Que si partimos de nosotros los pobres, pasaron 3 años, 2 años, y dijeron, oye, creo que tenemos una beta de historias en cuanto a las tramas carcelarias, ¿por qué no nos acercamos ahí? Y en ese sentido dan un giro, porque se cambia el sexo de los protagonistas de estas historias, ¿no? Es decir, vamos a enfocarnos en las mujeres. Y Cárcel de Mujeres, además, ya nos empieza a sumar un melodrama todavía aún más intenso y más duro, que es el nacimiento de un bebé al interior, ¿no? Al interior de estos espacios. Y es cuando estamos, si lo ves, si ustedes ven la película hoy día, les va a simbrar. Y eso que estamos hablando de 1951. Imagínense ustedes la potencia que habrá tenido en aquellos años precisamente contar eso, porque si bien es una ficción, no es un relato que se hubiera sacado alguien de la manga, ¿no? Es de, mira, soñé con que esto pasaba. No, o sea, sino que estas situaciones también ocurrían. Yo no sé, Giovanni, si traigas Cárcel de Mujeres. Fíjate que no me la eché, fue de las que dejé en el tintero, pero, o sea, a lo mejor sí se me ocurre eso como comentario. A lo mejor hasta, bueno, no sé si Sergio ahorita quiere aventar algo con respecto a Cárcel de Mujeres en específico, pero se me ocurría con las dos cosas que ustedes están diciendo, cómo muchas de estas historias en realidad sí abrevan también, o sea, no solo está, digamos, ¿cómo decirlo? Como intrusión o incursión ahí de la realidad de la ficción por el lado de la escenografía, digamos, o sea, de estar dentro de la prisión actuando, sino que también está constantemente sí esta interlocución con los problemas reales de la prisión, ¿no? O sea que yo sinceramente, a ver si ahorita que platiquemos de alguna otra, podemos platicar, tal vez ustedes sepan más, o sea, de cómo se construyen estos relatos, porque muchos de los relatos abrevan ciertamente problemas reales, ¿no? O sea, el sistema de clasificación, como decía hace rato Sergio, por ejemplo, pues sigue vigente, es por supuesto menos oprobioso en la actualidad como que el viejo de Lecumberri, ¿no? Digo, con su crujía J, y ves que también hay un debate hasta donde yo sé, ¿no? Como con respecto a lo de la J con Joto y también con la J que es baile, digamos, ¿no? Hay por ahí una cosa densa, espesa de hilos, pero sí es interesante, ¿no? Como traerlo a cuento, porque están constantemente volteando a ver, ¿no? O sea, como que qué pasa con esto y aparece. Y ciertamente el tema, digamos, de ser madre en prisión pues, sigue siendo un tema, ¿no? O sea, un tema y un problema, por decirlo de alguna manera, porque no es solo algo que conversamos, sino algo que llama incluso a políticas para saber, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Hasta cuándo vamos a dejar a los niños? O sea, es una cosa que seguimos discutiendo y tal vez en ese sentido es interesante, ¿no? O sea, como verlas aparecer como narrativas tan tempranas, ¿no? En estas discusiones. Sergio, para pasarte precisamente a Cárcel de Mujeres y redondear antes de ir a la siguiente película, pues vemos en la película a Miroslava y a Sara Montiel, o sea, dos grandes estrellas de aquella época, agarrándose a cachetadones, pero en esos cachetadones que se... Y Katy Jurado, Y Katy no me la Jurado, saques de la ecuación. Y Katy y, Jurado. y en esta Especialista en trifulca que... cachetadones, además, la Katy ¿Cómo? Jurado. Sí, ¿Cómo? Te digo que Katy Jurado además es especialista en cachetadones, así estoy pensando Cachetadones en Fe, así Esperanza y sacamocos. Caridad, por ejemplo, ¿no? O sea, digo, así, señorona del pleito. y acá, Exactamente. acá, acá no podía estar exenta de, y justo en esta trifulca también nos asoma algo que era, cómo era la relación varonil de los celadores con las reclusas. En este caso, si ven que se están peleando, viene el castigo de las mangueras, ¿no? Echarles litros de agua para separarlas, para castigarlas también, o sea, es parte de. Entonces también empezamos a ver esa otra parte, ¿no? El cómo se contiene un conflicto al interior de las prisiones y la otra es cómo se castiga a. Y ahora, en una película como esta, como Cárcel de Mujeres, y yo iría deslizando por ahí también sobre la mesa, ponerla a la par de Víctimas del Pecado, de Emilio Indio Fernández Y que con son del Inón mismo año. Sevilla. Y que es, mira, eso no lo había pensado, pero es más interesante todavía el paralelismo, en donde estas nociones que el cine suele
asociar a la cárcel o a las películas carcelarias la culpa, la redención, la expiación, ¿no? De los crímenes, de los pecados, de las fallas morales, el estar dentro o fuera de la ley, la reinserción, etcétera. Cuando se cruza con las perspectivas de género, con los temas de género, se recarga todavía más el carácter moral o moralino muchas veces de estas narrativas, ¿no? Porque estamos hablando de una época en la cual los personajes femeninos en el cine mexicano estaban más construidos como arquetipos que como personajes, o tenían mayor carga de arquetipos que de personajes, ¿no? Los personajes femeninos partían de una visión bastante blanco y negro de la mujer que era o muy, muy buena o era muy, muy mala, ¿no? Con Sarita García volando por encima de todas ellas, más allá del bien y del mal. Pero cualquier mujer más joven que Sarita García estaba sometida al juicio público de si era una buena o mala mujer, ¿no? Una buena o mala esposa, una buena o mala madre, etcétera. Una buena o mala hija, una buena o mala hermana. El cine absorbía y reflejaba muchas de estas dicotomías. Entonces, cuando a estos personajes femeninos, a estas mujeres, Miroslava, Ninón Sevilla, Sara Montiel, Katy Jurado, que la gran mayoría de ellas tenían también una fuerte carga de sexualización en la pantalla, no eran personajes que estaban altamente sexualizados. El hecho de ponerlas dentro de una cárcel, dentro de un argumento, dentro de una narrativa carcelaria, recargaba mucho estos aspectos, ¿no? De si ellas estaban ahí redimiendo, ¿no? Sus culpas o sus fallas, no tanto legales o criminales, sino como mujeres, ¿no? Es el caso de Ninón Sevilla en Víctimas del Pecado, ¿no? Ella parece que está ahí dentro de la cárcel, no tanto para expiar una condena legal o penal, sino pagando una culpa por ser madre, ¿no? Frente a Poncianito, su hijo. Y lo mismo los personajes de Miroslava, que desde el inicio nosotros sabemos que es inocente, ¿no? Pero es guapa, güera y rica. Entonces, su personaje. Entonces eso le da como una carga social muy específica frente al personaje de Katy Jurado, que es de armas tomar, ¿no? Y a Sarita Montiel, y hay un conflicto de clase ahí adentro escenificado, que al final termina por hacer irrelevante el hecho de si son culpables o no, si cometieron un crimen o no, sino que al ser mujeres, estos personajes están ahí siempre en función de algo más, no de cómo las juzga el juez o los abogados en la película, sino de cómo las juzga el público que está viendo la película. El juicio Cómo las está social. juzgando exacto, el juicio social como mujeres y si cumplieron los roles a los cuales estaban destinadas. Bueno, nosotros vamos a ir a una pausa, amigas y amigos, y regresamos precisamente con otra película que traigas ahí sobre el tintero, Giovanni, para seguirnos de corrido. Aprovecho esta pausa para invitarte a que nos visites en nuestro canal de YouTube. Ahí encontrarás charlas, entrevistas y críticas de algunas películas. Ya sabes, aquí la conversación cinéfila la hacemos todos. Bienvenidos sean tus comentarios, tus opiniones y tus sugerencias. También agradecemos que compartas, que des un like, que pases la voz o que también nos propongas algún tema que te gustaría escuchar en este espacio. Amigas, amigos, ya estamos de regreso y hasta ahorita los títulos mencionados seguramente ustedes los vieron junto a sus abuelos, a sus abuelas o sus padres mientras comían, porque eran títulos que te pasaban precisamente a la hora de la comida, así que ustedes ya se darán cuenta que crecimos con el melodrama y el sufrimiento a flor de piel. Giovanni, comentabas ya estas películas, ¿qué otra traes que tú quisieras abordar y plantear? Sí, pues, o sea, bueno, yo estaba pensando como para el quiebre, a lo mejor un poquito pensar como en tomar una, digamos, de estas de mitad de siglo para hablar de Lecumberri y luego quizá plantear unas del final de Lecumberri, porque esa época, digamos, de finales de los 70 que coincide, ¿no? Con el cierre de Lecumberri, también coincide, pues se me ocurrían así como un par de películas, si quieren las avientas ya bote pronto y cotorremos ahí, pero porque son más o menos como de la misma época, pues el Apando, ¿no? Que no podíamos dejar de mencionar, ¿no? Casals. Y
y la del Divo, ¿cómo se llama? Es mi vida, Es la mi de vida de Juan Juan Gabriel, Gabriel. que Claro, no, la de Juanga. que no me acuerdo quién dirige, pero son como más o menos de la época, y aunque digamos una vez, por supuesto, pues un cine mucho más de autor, digamos, ¿no? Mucho más respetado y todo, y se centra, ¿no? O sea, la Pando de Casals como las películas de Casals, digamos, como en la crudeza ahí como de la vida carcelaria, ¿no? De estos adictos y todo, y vemos escenas como lo que contaba Elías hace rato, ¿no? O sea, vemos incluso castigos contra ellos, la corrupción del penal, del cuerpo de seguridad y custodia, todo este papel, digamos, ¿no? Como de la conexión entre el crimen fuera, el crimen dentro, que da para toda esta idea, ¿no? Como del deterioro, ¿no? De esa vieja penitenciaria que, como ustedes recordarán, da pie, o sea, digo, desde años antes ya se había activado también como finales de los 50 creo como de 57 creo, si no se me está olvidando, la Penny de Santa Marta, 58 por ahí empezará a funcionar la penitenciaría de Santa Marta, entonces están más o menos a la par todavía operando, y después, que igual eso también se presta para platicar de alguna película, viene la inauguración de los preventivos, ¿no? Que son los que en realidad van a terminar ahí sí sustituyendo en gran parte a Lecumberri, ¿no? Que los primeros en abrir, casi en la misma época del cierre, van a ser el norte y el oriente, y unos años después va a abrir el sur, sobre todo el norte, no, el oriente y el sur pues, tienen ahí sus apariciones en algunas películas de ya más para adelante, pero podremos platicar de eso después, e incluso la misma Penny de Santa Marta, ¿no? Pero mientras, pues esto, ¿no? Del otro lado pienso también, o sea, fíjate que eso se me ocurrió nada más a bote pronto, un poco como decía Elías, ¿no? De pensar en unas películas que también no son muy cotidianas, ¿no? O sea, como de decir, yo vi esto en horario familiar a la hora de la comida, ahí viendo a Juan Gabriel y Lecumberri, ¿no? No sé por qué, sin parental advisory ni nada por el estilo, hacía bocajarro a las 3 de la tarde, seguro me la eché una tarde, y estaba pensando en eso, ¿no? Porque sale la penitenciaría otra vez, ¿no? Otra vez como un escenario en el que se están desarrollando las actuaciones, y aunque es como una de estas pelis, pues rara, digamos, tiene ahí una estrella de la farándula y es un poco biográfica y etcétera, etcétera. El componente de la prisión me parece muy interesante en su realismo, que era lo que trataba de decirles hace rato, ¿no? O sea, como del lado de la Pando, porque como que la interlocución literaria, que es, pues justo la referencia, o sea, José Revueltas, pues digo, tiene eso también como un componente de sumo realismo, ¿no? O sea, Revueltas escribe la Pando desde la misma Lecumberri, ¿no? Y ahí hay unos elementos, aunque la Pando pues como buen homenaje al nombre o algo por decirlo, pues es medio claustrofóbico, o sea, no es como tan expansivo como de repente el guiño ese de nosotros los pobres. Eh, hay ahí como mucho realismo y vemos mucho, ¿no? De la vida en Lecumberri. Pero digo, la de Juan a mí me sorprendió, o sea, digo, porque se me ocurrió ponerla así como al paso de decir, yo vi eso y me acuerdo que ocurría en Lecumberri, ¿no? Y salía Lecumberri, y el componente ese de la prisión se me hacía que abrevaba, ¿no? Como de mucho realismo, de muchas discusiones. Me dejaba pensando incluso, ¿no? Como ahí cuál podría ser la referencia, ¿no? No sé es a quién la escribió, digamos, o si ahí que se entrevistó a unos presos, o abrevó como del periodismo de denuncia, o no sé qué, cuál es el amasijo ahí, pero el componente de la prisión me parece de verdad interesante de la de Juanga, como no a lo mejor la historia o las cosas oníricas, o bueno, por ahí hay algún musical muy conmovedor, porque están de repente, ¿no? Juanga cantando en vivo, pero pienso en esas dos como referencia, ¿no? De ver este periodo de mucho deterioro, digamos, ¿no? Institucional, arquitectónico, moral, ¿no? De la prisión ahí como en jaque, ¿no? O algo por el estilo. Pues a ver, vamos entrándole a El Apando, una película incómoda, muy, muy incómoda para quien la vea. Es una película que incluso
debe dejar pasar el tiempo para volverla a ver, pero aquí ya no lo incómodo es tanto no solamente la historia, como sí pasaba con las películas de antaño, ¿no? Que sabíamos que eran inocentes, que tenían que sufrir allá adentro, lo indeseable, que no sabíamos si iban a salir o no, o sea, había ese sufrimiento muy melodramático, y en el caso de La Pando también ya el escenario juega parte de esta incomodidad, ¿no? De sentirte mal porque la estética es otra, porque la visión de Felipe Casals es otra, incluso también como de corte muy documental, de decir, mira, así se ve la pared de esta prisión, ¿no? Hasta tú casi casi la estás viendo y sientes a qué huele ahí, ¿no? O sea, sientes a qué huele, te sientes, como mencionaba Giovanni, enclaustrado en ese lugar, te da hasta miedo, ¿no? Es un lugar que da mucho miedo, y yo creo que parte de ahí también algo relevante con esa película. Justo le empiezas a tener demasiado pavor al tema de la cárcel, ¿no? Porque el lugar es monstruoso, realmente es monstruoso. Si a eso le agregamos que hay personajes que te hacen acrecentar ese temor, o que vemos lo que sufre el pobre del carajo, ¿no? Constantemente ahí siendo vilipendiado, humillándose también a veces solo, pero ahí ya el escenario nos está mostrando otra incomodidad junto con la historia, ¿no? Entonces, ya pasamos de ver aquellas historias de cárcel de mitad del siglo a cómo la cárcel ha evolucionado, ha evolucionado para atrás, o sea, para mal, ha involucionado, por así decirlo, en cuanto a su deterioro, en cuanto a todos los males que están creciendo al interior y que pues estamos viendo un infierno, ya, o sea, las cosas como son, ya estamos viendo un infierno. Entonces, ahí ya entra la Pando, y ahora sí te doy la palabra, Sergio, con relación precisamente a esta obra de Felipe Casals. Precisamente creo que en comparación con las películas de las que estábamos hablando antes, en las cuales también yo metería Las Islas Marías, por cierto, Ah, de sí. Emilio Fernández, y que es del mismo año, del 51, o sea, del mismo año de Víctimas del Pecado y estas, este, y en esa sale Rosaura Revueltas, la hermana de José Revueltas, fíjate qué curioso, ¿no? Dato de trivia que se me cruzó ahorita en la cabeza, pero estas películas ya de los años 70, El Apando, y también hay un pedacito de Cárcel en Cadena Perpetua, por ejemplo, de Ripstein, ¿no? Ujú. Pero sobre todo en El Apando, creo que la principal diferencia es que en las anteriores, el asunto del drama carcelario estaba centrado en personajes individuales y en cómo estos personajes y su relación con el bien, el mal, la culpa, ser inocentes como Pepe el Toro, o culpables o bueno, villanos, héroes, etcétera, estaba captado en una perspectiva meramente individual, ¿no? El drama se vivía hacia adentro de estos personajes y sus familias, como Pedro Armendáriz en Carne de Presidio, y la cárcel, aunque fuera la verdadera Lecumberri, la que veíamos ahí, funcionaba más como un telón de fondo, ¿no? Como una escenografía. Pero la vida comunitaria de adentro de las cárceles estaba más o menos desdibujada y falseada también. O sea, en nosotros los pobres, cuando Pedrito Infante está ahí acordándose de la chorreada porque está adentro de la Bartolina, afuera de repente hay unos presos con trío de guitarras, así como si fueran los Panchos, pero vestidos de presos, cantando Amorcito Corazón, ¿no? Y a él se le aparece así como la Virgen María, le baja una aparición de la chorreada cantándole Amorcito. O sea, sí, ese tipo de cosas, sí inscritas en un romanticismo muy a modo, ¿no? Encantadoras si las ves con buena gana, pero que sí, definitivamente no te están diciendo nada sobre la vida en prisión, ¿no? La diferencia con las películas de los años 70, con La Pando sobre todo, por ser la misma cárcel, es que ahí la vida carcelaria ya está abordada desde una dimensión estructural y sistémica. O sea, lo que está pasando dentro de la cárcel no es lo que le concierne al protagonista o al personaje porque el protagonista sea bueno, malo o culpable o inocente. Está inmerso en una estructura pavorosa que rebasa por mucho a cada uno de los personajes como individuos. O sea, ya nos está mostrando a esta prisión sobrepoblada, decadente, espantosa, tenebrosa, como un sistema que engulle a las vidas que están ahí adentro, ¿no? Ya no, la forma en la cual
te enfrentas a la vida carcelaria, ya no tiene que ver con si eres Pedrito Infante o Pedrito Armendáriz, y entonces tú eres bueno y gallardo y tienes principios y tienes valores, sino que la cárcel es como un agujero negro que te engulle. Creo que esa es la principal diferencia, ¿no? O sea, en la Bartolina, la cual meten a Pedro Infante y donde se pelea ahí con los malosos, me acuerdo que tiene pintada en la pared una virgencita de Guadalupe ahí como con gis, quién sabe, y el insulto más así altisonante, ¿no? Que hay escrito en la pared es Firulais, ¿no? Está escrito así en la pared. O sea, ahí está el límite de la degradación, ¿no? De la vida carcelaria. Y el apando, pues ya te está poniendo frente a los ojos eh, una crítica directa al sistema penitenciario, que ya no está basada en la moral de los personajes de si es Ninón Sevilla buena o mala, sino que es el mismo sistema el que está oprimiendo a las personas que están ahí, aunque sean culpables, ¿no? Pero seres humanos. Creo que esa es la principal diferencia para mí. Y en ese sentido, Giovanni, por ejemplo, también el lenguaje y el argot cambia, ¿no? O sea, las palabras que se dicen, cómo se dirigen unos a otros, va transformándose, ¿no? En las películas de primera mitad del siglo, pues vemos que hay unos diálogos bien construidos, con palabras que pueda entender no solamente el personaje, sino el público, ¿no? Como de alguna u otra manera creemos que sí hablan en la cárcel. Ya en el apando es como no, a ver, creo que así se habla en la cárcel, ¿no? Así están hablando y ya lo estamos sintiendo y te digo, se siente también esa parte oral de una manera incómoda e incluso muy agresiva que te pone en condición de pensar y reflexionar acerca de las condiciones insalubres, inhumanas que están viviendo todos estos personajes y aquellos que no vemos, pero que están adentro de esa prisión. Sí, o sea, bueno, lo del lenguaje creo que en efecto, ¿no? Como desde esa época va a empezar como a convertirse, siento que en un componente interesante, ¿no? De tratar de recrear esto. Eh, es que no sé ya cómo estamos de tiempo, pero digo, si da como para avanzar, porque estaba pensando, digo, con la salvedad de que a lo mejor nos metamos a alguna de estas otras, pero por ejemplo, en el Mil Usos, ¿no? ¿Se acuerdan que tiene también este cachito, ¿no? Que ocurre en un preventivo. El Mil Usos es de Ricardo Garibay, ¿no? Y entonces Ricardo Garibay, que tiene esta cosa que la gente siempre dice que el oído de Garibay, y que, o sea, yo recuerdo que la única escena, aunque está como medio, también medio pantomima, así medio rara, pero que es interesante por ahí, es que cuando llega Héctor Suárez empiezan a hablar, ¿no? Como en canero, ¿no? Medio exagerado, lo que sea, pero hay todo un pasajito así en el que tratan de hablar en lenguaje canero, ¿no? Que es como le decimos a veces así, ¿no? Como coloquialmente, cotidianamente, pero yo tengo que decirles que, pues, el lenguaje canero mexicano, como supongo que todos los lenguajes caneros, pero digo, o sea, hay toda una beta de investigación de ese lenguaje producido desde dentro y desde fuera, o sea, por los mismos criminólogos o por los mismos presos, o sea, los mismos presos a veces han hecho, ¿no? Ellos mismos, sus propios glosarios, ¿no? Caneros, o sus diccionarios del lenguaje canero, y varios de esos se consiguen, ¿no? Son célebres, o sea, de los criminológicos, por ahí había algo que se llamaba Así habla la delincuencia, que creo que con el tiempo incluso cambió de nombre, ¿no? Para convertirse en un diccionario de Caló, pero en sus primeras ediciones se llama Así habla la delincuencia, y hay así otros glosarios, ¿no? En donde siempre están pues tratando de mostrar esto, ¿no? O sea, de cómo el lenguaje es, pues no sé, o sea, como una producción simbólica importantísima, ¿no? Del encierro, y que como que a todos los que han pasado por ahí o a todos los que han querido retratarlo de manera realista, pues les ha interesado mucho, ¿no? Entonces empezamos a ver mucho de este habla también, ¿no? Y al mismo tiempo que ese juego, pienso, o sea, que de ir de así habla la delincuencia a decir si esto es como que el calor, o yo sí creo que hay una conexión ahí interesante, pues, con nuestra propia pues, habla, digamos, ¿no? O sea, con la propia lengua, con el propio español,
pues en este caso, o en el caso de estos penales, pues de la Ciudad de México, o sea, de cómo ha estado como siempre de ida y vuelta, ¿no? Con el lenguaje canero y como unas expresiones que antes eran, pues no sé, solo inteligibles para ellos, o incluso las altisonantes, eh, pues no sé, muy perturbadoras, ¿no? O como insultos muy perturbadores y como de repente regresan, ¿no? A lo social. Y como siempre, ¿no? Lo social un poco se los engulle, los desactiva o lo que sea. Y ahora nosotros hablamos, pues así como hablamos, pero seguro esa forma de hablar, pues como decías hace rato, ¿no? Como en los 50 eh, pues sí, por ahí, ¿no? A lo mejor como en los 50 como en un rollo como más de la moral, ¿no? De ser alguien con valores, de ser persona de bien, justo hablar así, pues era bastante perturbador, ¿no? Entonces hay todo un juego ahí, que a mí me interesa mucho, como de cómo se rompen, digamos, ¿no? O sea, el encierro es como tal un encierro, o sea, hay bardas, hay rejas, hay torres, ¿no? Y culturalmente se derrama siempre, o sea, también de otras formas, económicamente, criminalmente, ¿no? O sea, siempre está articulando al medio, ¿no? Pero están pasando ahí cosas muy interesantes entre la cultura de adentro, digamos, y la cultura de afuera en sus comunicaciones, ¿no? Creo que también en el Apando hay, para regresar un poco a eso, en el Apando hay esta escenita interesante, ¿no? Como del custodio, que ven que además es muy temprano en la película, ¿no? O sea, el custodio regresando a su casa ahí, ¿no? Como tú decías, como probablemente en un espacio pues entre medio genérico y no tan genérico, porque sí parece ser pues una colonia cercana, ¿no? Así como de estas colonias cercanas a Lecumberri que hoy son muy diferentes a como se retrata ahí, ¿no? La colonia penitenciaria o alguna de estas colonias, pero digo, el custodio regresa a su casa y en su casa pues es un papá ahí, ¿no? No sé si bueno o malo, ¿no? Que también es esto que dices, como de alguna manera se desactiva ese código arquetípico del que hablabas hace rato con la vuelta de género, pero que sí está, ¿no? Como tú decías, o sea, digo, del otro lado del Pepe el Toro pues, está el pinche tuerto, ¿no? Ahí como, ¿no? Como Exacto. el bien y el mal. Y aquí aparecen todos, o sea, digo, que todos embarrados con todos, ¿no? Entonces el poli pues llega, les da su domingo a sus hijos y ahí como un papá decente de clase popular, o bueno, hay más o menos, ¿no? Y al mismo tiempo, pues corrupto, al mismo tiempo un operador ahí del sistema o de la seguridad, o el garante de la seguridad allá adentro, no sé, ¿no? Y todo este juego, pues que también sí es como perturbador y como muy, o sea, no sé cómo decirlo, pero eh, pues al menos sugerente, ¿no? O sea, como de cómo acaba ahí también embarrada, ¿no? La mamá del carajo en esta operación extraña, ¿no? Y en la que se juega además con su papel de justo de señora grande, de valores, ¿no? Para meterla aquí, ¿no? En esta cosa que dices bien, ¿no? Que como que los engulle a todos, ¿no? Y los implica a todos y tal vez ese pues sea en parte el mensaje, y un mensaje pues ahí sí, o sea, no sé, te toca, te punza, ¿no? En el sentido de que también a nosotros que estamos ahí de mirones, ¿no? O sea, todos estamos ahí metidos en el ajo de esa máquina como de destruir gente, ¿no? Y fíjate, el Apando de 1976 y después de esa densidad, ya que hablaste del Mil Usos de Roberto Rivera, película de 1981, justo en ese tramo, en 1980 se estrena Perro Callejero, ¿no? De Gilberto Gascón, que también alcanzamos a Ujú. ver a Lecumberri, y ahí vemos otra forma de hablar, ¿no? Otro tipo de expresiones que emplea Perro, interpretado por Valentín Trujillo, otro tipo de caló, pero que empatándola con el Mil Usos, junto con el Apando, también comenzamos como a tener esta conciencia y este criterio de, ah, caray, pues a quienes encarcelan es a los jodidos, ¿no? Empezamos a ver también este perfil de que aquel que es jodido, que no tiene las herramientas para poderse defender, tiene que ir directo a prisión por esto o por otro motivo, o si no le encuentran cualquier razón para poderlo encarcelar. Y en 1982 llega Es mi vida, de Juan Gabriel, bueno, con Juan Gabriel, película de Gonzalo Martínez Ortega, una película que lo comentábamos Sergio y yo en el episodio de la reinserción social, atípica en todos los sentidos, porque estamos hablando de que es protagonizada precisamente por un hombre que estuvo en Lecumberri y regresa a Lecumberri para ficcionarse a sí mismo
O sea, ya Ujú. desde ahí ya estamos viendo, te digo, algo atípico. Y en esa introspección a Lecumberri que tiene González Martínez Ortega, pues nos muestra también quién manda al interior de estas prisiones. Estamos viendo en este caso un argentino que es interpretado por Guillermo Murray, ¿no? Que dice, yo mando aquí en esto, en esto, en esto. Y hay otras escenas, otras secuencias. Hay una que a mí me llama poderosamente la atención, que es cuando le exigen precisamente dinero a Alberto, a Juan Gabriel, pues para que lo conserven en cierta celda. Y él dice, pues no tengo varo, pues si no tienes varo, te voy a mandar con la de los locos y los esquizofrénicos, ¿no? Ya hay esta también separación, esta segregación, como no solamente de una población dividida, sino hasta de castigo y de sanciones para aquel que no tiene el poder adquisitivo o económico, que por ende tampoco tiene gente afuera que le ayuda a suministrarse de eso, y las sanciones te vamos a meter con los locos y con los esquizofrénicos. Y empiezan a mostrarse varios códigos al interior de esa cárcel, como la fajina, de cuando vemos que patean al pobre César Bono que se la pasa llorando por un mal de amores. O sea, seguimos viendo cómo se comportan precisamente cuando van algunas autoridades penitenciarias al lugar, cómo tienen que comportarse, cómo son las amenazas entre ellos. Es una exploración bien interesante. Entonces, para quien diga, es que es de Juan Gabriel, no, estamos realmente ante una gran película que con el paso del tiempo merece revisarse desde muchos ángulos, pero vamos reduciendo esto, sino que, Sergio, en el caso de Es mi vida, ¿cómo es esta penitenciaría o esta cárcel, esta vida carcelaria que de tu perspectiva está asomándonos Gonzalo Martínez Ortega con Juan Gabriel y que va marcando una diferencia respecto a La Pando de Casals, El perro callejero de Gilberto Gascón y El Mil usos de Roberto Rivera? Pues si no me equivoco, la película de Martínez Ortega ya es de las primeras películas que usan a Lecumberri como escenario después de que hubiera sido cerrada como prisión. O sea, Lecumberri dejó de funcionar en el 76 como prisión, que fue el mismo año en el que se produjo La Pando. Nunca he tenido muy claro si la filmación de La Pando como tal, las semanas de rodaje, ocurrieron antes o después del cierre de Lecumberri, lo cual sería un cambio, a lo mejor si quieres, sutil, pero muy interesante de pensar. ¿No? En las condiciones en las que haya sido, si aprovecharon que ya estaban, que ya estaba de alguna forma vaciándose la cárcel, o aprovecharon lo contrario, que todavía estaba, digamos, el agua hirviendo ahí adentro, ¿no? Y la película de Martínez Ortega, a mí sí me gusta, a mí sí me gusta esa película. Pues también me gusta el Noa Noa, por ejemplo, ¿no? O sea, son películas que me parecen muy interesantes, justo Es un díptico, ¿no? O sea, es un díptico, exactamente, sí, 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 son como El Padrino 1 y 2. Que se ofenda quien se ofenda. No, no es cierto. No, 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 para nada. Y que está utilizando ya Lecumberri otra vez un poquito como telón de fondo, un poquito, o sea, ya no con el mismo nivel de intensidad, ¿no? De la amargura así cargada que tenía el Apando, porque también la figura de Juan Gabriel, ¿no? Quien en ese momento ya era Juan Gabriel, ¿no? Ya era una figura pública pues eso, una figura pública tan reconocida como él, eh, está cumpliendo un papel un poquito similar al que tenían Pedro Armendáriz o Pedro Infante antes, ¿no? El de generar una identificación directa, ¿no? A través de la empatía con el protagonista. Creo que nuevamente saca un poquito la vista del sistema penitenciario como un organismo estructural, ¿no? Como un sistema, y vuelve a ponernos en el centro a una figura, pues, heroica, que podemos pensar como heroica, y esto lo digo con todo el cariño del mundo, no digo que la película esté falseando las cosas o que nos esté manipulando, simplemente que el hecho de que ya tengas ahí a Juan Gabriel en medio, vuelve de alguna forma a ponerle como un pequeño barniz romántico, ¿no? A su experiencia
en prisión, porque ya estás viendo a un ídolo de masas, ¿no? Ya no estás viendo a seres anónimos, marginales y periféricos que están siendo oprimidos por el sistema, sino que Juan Gabriel ya le está dando una especie de halo de luz, ¿no? O de aura a su propia experiencia en prisión, que no sé qué tan, y así con total ignorancia, no sé qué tan fiel sea la película. Para mí eso no lo haría ni mejor ni peor, pero no sé qué tan biográficamente exacta sea la película, ¿no? A No, lo mejor. es fiel, de hecho de ahí derivó que hasta la fecha se siga persiguiendo a Claudia Islas, siendo acusada de haber sido la encargada de denunciar a Juanga. A Por Juan ahí alguna Gabriel. vez Isela Vega hasta se la agarró a cachetadas, pero está, o sea, es fidedigno, tan es fidedigno que por ahí aparece la Prieta Linda, que fue quien realmente también contribuyó a impulsar la carrera de Juan Gabriel toda vez que sale de prisión. Y eso lo absorbe Martínez Ortega para construir la narrativa. Pero, y a ti, Giovanni, ¿cómo le entraste precisamente a esta película? ¿Cómo fue la sorpresa de ver un peliculón Es con que, Juan ¿sabes? Gabriel? Yo mismo pensé en este componente del que habla Sergio y que como que pues es ineludible, ¿no? Porque pues está Juan Gabriel de Juan Gabriel. Y de repente hay unas escenas como yo decía, como bueno, por ejemplo, unas que sí me chocaron, como las oníricas, estas extrañas, ven que de repente parece que está soñando. Yo creo que esas son como de las mal ejecutadas. Sí. De repente los musicales, digamos, si te gusta la canción, pues te lo echas con gusto, si no, no tanto. Por ahí yo decía que a lo mejor la diferencia que está tocando la guitarra en vivo y hasta amaga, ¿no? De repente se equivoca y vuelve a empezar. Y yo creo que, por ejemplo, esa escena es pues muy bonita, digamos, ¿no? Y a lo mejor hasta para contraponerla, como decías, ¿no? Con aquella de Pedro Infante ahí sí muy, romanticona, idealizada, aunque esta tiene su cosa también romántica, pero digo, de repente la cosa así de que es Juan Gabriel y del componente heroico produce una cosa rara, pero al mismo tiempo, ¿sabes? Como toda la parte esta de cómo retrata el aparato en su corrupción, digamos, Ujú. y en su funcionamiento hacia dentro de la institución. O sea, les digo que a mí eso sí me sorprendió mucho porque muchas de esas prácticas pues siguen existiendo, ¿no? O sea, como esta figura del que a veces ellos llaman, ¿no? Como quedarte depositado, que es como, o sea, todo el mundo sabe que las áreas de ingreso o de clasificación, aunque creo que en clasificación es difícil que se queden, pues son muchísimo más seguras, más limpias, hay menos gente, y la gente que se siente en riesgo, o que le incomoda, o que no sé qué, pues a veces puede pagar para quedarse ahí. Y también se ha escrito, ¿no? O sea, de cómo, bueno, ahí aparece la figura de los viejos mayores, ¿no? De la prisión, que eran como los que mantenían ahí, digamos, como las posiciones de poder de lo que se llama el autogobierno, ¿no? O sea, donde termina, digamos, la autoridad de la policía o más o menos, y empieza la autorregulación de los presos, dadas las condiciones de hacinamiento, etcétera. Pues están estos compas que son como los mediadores, digamos, ahí por excelencia las figuras de autoridad, y como, digamos, no tienen solo una posición pues, de autoridad como política en el sentido de producir orden ahí, sino también pues criminalona, extorsiva, ¿no? O sea, la prisión en ese sentido como maquinita, digamos, ¿no? De producir ganancias en todos los niveles, ¿no? Y va escalando. Entonces, esta cosa ahí, ¿no? De cómo, si ustedes recuerdan, o sea, se supone que Juan Gabriel tiene por ahí un enlace con la calle, ¿no? Como que un amigo, entonces como en una secuencia previa, él había ido a ver a alguien al Teatro Blanquita, que yo supongo que esa cantante sí está ficcionalizada, a diferencia de la Prieta Linda, pero es algo así como que él le llevó unas grabaciones a alguien al Blanquita, y entonces él le dice a su amigo, ¿no? Como que avísale a esta mujer que estoy en prisión y tal y tal. Y de repente un día, pues el director de la prisión va directo bueno, está como ahí caminando y tal, y se acerca directamente a Juan Gabriel para decirle, oye, mi amiga habló conmigo y me dijo que te conoce, que quién sabe qué, y entonces va sobre el Guillermo Murray, ¿no? Y le dice que tú ahí te lo encargo, ¿no? Si le pasa algo es tu culpa o lo que sea, ¿no?
Entonces, este que es el mayor, digamos, de esa parte de ingreso, que es la que tienen, se supone que más cuidadita y tal, es el que pues lo designa ahí, ¿no? Como a un dormitorio donde está ahí con un cuate que no se entiende bien, no recuerdo si hablan de repente de su crimen, creo que no, a diferencia de otros personajes, pero el que se hace como que su primer cuate y ahí están, ¿no? Y luego en realidad, o sea, digo, y cuando estás viendo esa primera parte, pues como que ves un Lecumberri medio fresa o no, y yo decía, bueno, pues a lo mejor ahí se queda, ¿no? Como que en ese tono, y luego viene la parte que decía Elías, ¿no? Y es muy interesante también en su realismo, porque el rollo es que avisan que va a cambiar la dirección, ¿no? Cosa que pasaba en Lecumberri y en la medida que cambiaba la dirección, ahora que acabamos de cambiar de presidencia, ahí vienen todos los rituales, ¿no? De todos los cambios en todos lados de direcciones, de no sé qué, ¿no? Como sabemos, trastocan el orden, ¿no? Local aquí y allá. Pues eso pasa, ¿no? En la misma Lecumberri de la narración de Es mi vida, ¿no? O sea, cambia la dirección y entonces, de hecho, el como cabo, digamos, del Guillermo Murray es el que les dice, ¿no? Cambió la dirección y ya se acabaron los privilegios, ¿no? Dice, esa es como la frase, y entonces va a entrar a la prisión como tendría que haber entrado, digamos, ¿no? Y entonces ya viene esta nueva escena donde Juan Abel, que se supone que está por robo, tiene que pasar al dormitorio de robo y se vuelve a repetir el ritual. Pero entonces, tanto la estancia, digamos, donde está el mayor de los dormitorios estos de robo, está toda cochina, llena de chavas ahí encueradas y no sé qué, ¿no? O sea, es totalmente diferente, digamos, de la de Guillermo Murray, y viene todo un pasaje ahí, sí, ¿no? Como un poco más realista, ¿no? Y tiene estos componentes que decía Elías también, ¿no? Que también se han documentado, ¿no? O sea, o sea, digo, no tienes que agarrarte a alguien a fuerza a trancazos o decirle, oye, te voy a matar para que te dé su dinero, sobre todo si tienes una posición de estas de poder. O sea, puedes usar las mismas características del encierro para que se someta a la extorsión, que es esto que tú dices, ¿no? Que le dicen a Juanga, bueno, pues te voy a poner ahí en un dormitorio con unos epilépticos y pues a ver si, ¿no? Si eso te anima a conseguir dinero, ¿no? No, sin golpes, sin más humillaciones ni nada, ¿no? Así como que a ver si ahí cómodo durmiendo con ellos, pues te resignas o te mueves, ¿no? Para conseguir lana o algo por el estilo, que en realidad es algo que ha estado por ahí pasando, o sea, Luda que está pasando, ¿no? Que está cantando o está consiguiendo dinero por ahí, ¿no? Pero para otras cosas, ¿no? Para salir o cosas por el estilo. Pero digo, ese componente como de la autoridad, de las extorsiones, de la gestión de los diferentes dormitorios, ¿no? Hacia dentro del espacio. También lo que decías, ¿no? Al principio cuando está Juan en el de ingreso, hay como una fajina muy fresa, están unos güeyes allá aventando unas jergas, y luego cuando Juanga llega, ¿no? A la de robo, en la de robo incluso Juanga está ahí haciendo como un carrito, ¿no? Con su jerga y se están ahí peleando entre ellos los demás. Esas partes como que a mí me sorprendieron porque siento que la primera parte era como muy fresona, aunque creo que jugaba con esto de que lo tenían ahí medio protegido. Y la otra, digo, no llega, por supuesto, pero ni por asomo, ¿no? A la crudeza de un Casals, pero hay ahí a manera de pantomima, aunque sea, pues unos guiños de esa violencia. Bueno, a Murray sí lo filetean ahí, lo dejan por ahí, ¿no? O sea, hay unas escenas de violencia también dura, digamos, cruda, que son sobre todo asesinatos, pero hay también unas recreaciones, ¿no? De una violencia que a mí me sorprendió su realismo, ¿no? Como hablábamos hace rato, el intento de ser realista, ¿no? De decir, esto no es solo un escenario, sino vamos a hablar de la crudeza del encierro. Y por acá digo, no es ese monstruo así que es el apando, como decían, pero pues tiene dientecillos, ¿no? Así la de Juanga. Pues Sí, a sí. Murray hasta lo dejan sentadito ahí junto a un altar o frente a un altar, o sea, para un poco dantesca la cosa. Y para redondear con Así es mi vida, bueno, para quienes ubican a Narciso Busquets, la película hasta funciona como una redención y una expiación del mismo después de lo que nos hace sufrir en cadena perpetua, como este judicial ojete, un judicial ojete que repite también el masacre en el río Tula, o como este traidor, este señor ojete,
No, le encantó hacer ojetes en La Ley del Monte con Vicente Fernández, y acá no, acá es el que se encarga también de proteger y de mantener bien cuidado a Juan Gabriel. Pues vamos a ir a nuestro segundo corte para ya venir con la parte final de este episodio, para ir cerrando precisamente con el tema del paso del tiempo y la cárcel en el cine mexicano. Así que no se vayan y volvemos. Aprovecho esta pausa para invitarte también a que nos visites en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. En ellas encontrarás pequeñas escenas de algunas películas para que las recuerdes o bien para que te relajes un ratito, para que te distraigas mientras vas camino al trabajo, a la oficina o de regreso o ya sea que estés sufriendo en el metrobús, en el metro o en el transporte público. Visítanos en Cinéfilos en Apuros. Amigas, amigos, ya estamos de regreso para cerrar este episodio. Giovanni, ¿tú traías algún apunte ahí con el Milusos? Pues, o sea, sobre todo les decía que estábamos platicando de la aparición, digamos, de estas cárceles reales, ¿no? O sea, pues, seguro hay muchas películas en las que se recrean las cárceles de alguna manera, pero hemos estado platicando de películas en las que salen, ¿no? Las cárceles de la Ciudad de México de manera mucho más realista, digo, las cárceles como son, pero supongo que tendríamos que hablar un poquito de las contemporáneas, por esto que les decía hace rato, ¿no? Al cierre de Lecumberri, digo, ya estaba activa ahí la penitenciaría de Santa Marta, pero tras el cierre ahora sí de Lecumberri se activan, ¿no? Los reclusorios preventivos, y entonces esas películas, ¿saben? A mí, el Mil Usos, y por ahí, bueno, de una vez si quieren abrir pelota, porque decía que tanto en el Mil Usos como en Ratas de la Ciudad, ¿no? De Valentín Trujillo, vemos a dos de los reclusorios preventivos, así como que, pues si no, bueno, tal vez el reclusorio sur que aparece en el Mil Usos, ahí sí, muy cerquita de su inauguración, tal vez en Ratas de la Ciudad ya está desde unos años activo el reclusorio oriente. Primero se activaron así inmediatamente después del cierre de Lecumberri, se activaron el reclusorio norte y el reclusorio oriente, y un par de años después se activó el reclusorio sur. Eh, Les decía que en estas películas yo me sentía un poco así, ¿no? Como cuando ves, no sé, el señor doctor, ¿no? O el patrullero 776, así como que el estado así de, enséñennos, pueden sacar un guiño a nuestra cara eficiente, buena onda, o algo por el estilo, a nuestros reclusorios recientemente renovados y limpiecitos y majestuosos. Y en efecto, en ambas hay unas tomas, sobre todo como desde fuera de los penales, en donde tal cual, ¿no? O sea, las estructuras se ven nuevecitas, ¿no? Ahí operando. Y además son unas panorámicas muy interesantes, siento como con respecto a esas partes de la ciudad, ¿no? Porque la ciudad, pues, como buen monstruo, que además es uno de los temas fundamentales de ese aparatejo medio grotesco que es el Mil Usos, medio feo de repente, ¿no? Con sus mensajes de quédense allá en su casa, no sé qué, casi, casi, ¿no? No migren, ¿no? Como si fuera una cosa así, voluntarista, muy simplona, pero digo, está todo este mensaje de que el monstruo te va a comer, ¿no? Y el monstruo es la Ciudad de México, y en efecto el monstruo pues se ha seguido expandiendo, y esa parte de la ciudad está totalmente cambiada en los dos casos, ¿no? Pero hay como una panorámica muy, muy bonita ahí, ¿no? Es San Lorenzo Tezonco, me imagino como lo que se alcanza a ver desde atrás, porque pues se ven los cerros estos, ¿no? Los rojos de Iztapalapa, detrás justamente del reclusorio oriente en esa toma en Ratas de la Ciudad, y hay una toma muy parecida, ¿no? Así como del paisaje, como una panorámica así muy general en el Mil Usos, en donde se ve el reclusorio sur, ¿no? Y es San Mateo, creo, en Xochimilco, ¿no? Es esa parte de Xochimilco, que sigue siendo muy vistosa, ¿no? Como es Xochimilco, ¿no? O sea, yo me recuerdo dando clases en el reclusorio sur, muy de mañana, ¿no? Ver el cerro cubierto de neblina, ¿no? Así como que el reclusorio al ladito del cerro, majestuoso, ¿no? Algo así. Entonces, esas dos, ¿no? O sea, como que aparecen ahí,
creo que en el caso de ambas, ahí sí se vuelve, o sea, regresamos como al tema de que el reclusorio ahí aparece un poco como escenografía, quizá incluso más, ¿no? En Ratas de la Ciudad, que es un poquito un pretexto y al mismo tiempo es una película rara de acción, pero creo que él ya es especialista en Valentín Trujillo, igual puede decir algo más interesante, pero digo, eh, pues por ahí sale la fachada, los locutorios, o sea, como una cosa así muy rápida, ¿no? Pero sí es el reclusorio oriente lo que está por ahí. Y creo que tiene como un poquito más de juego o peso, ahí sí en el mil usos, aunque también, o sea, digo, tal vez desde lo que decían hace rato, y a lo mejor ya con esto me callo para que hablen ustedes, pero digo, la de Valentín Trujillo vuelve a estar en el código, ¿no? De que el héroe vive una desgracia, acaba en la cárcel, ¿no? Después de una escena ahí locochona de un puñetazo así casi pornográfico, ¿no? Al villano, acaba en reclusión y ya no hay como mucho más. A lo mejor ahí sí el código en el mil usos está un poquito más social, y está interesante, ¿no? O sea, que digo, está hablando como de este monstruo que engulle y que vilipendia, ¿no? Que sobaja, como decías hace rato, que es la ciudad, y de una forma chistosona, o sea, como en un código medio picaresco ahí raro, el Milos, que es Héctor Suárez, con su acento horrible fingido de persona bilingüe de una etnia, ¿no? Acaba, digamos, en la prisión engullido por el otro monstruo. Y creo que sí hay un comentario ahí como socialón, más allá de repente como los juegos con la corrupción y con otras cosas, de pensar cómo, o sea, cómo hay gente que tiene una vida como tan dura y que la ha pasado tan mal. O sea, es como una narración un poco de un proceso de prisionalización, ¿no? Que en la prisión, aunque digo que la prisión que retrata el Milus es medio inocentona, ¿no? A pesar de que se está hablando de venta de drogas o está en un código así como muy inocentón, como muy burdón, pero digamos, pues este cuate que no cabe en ningún lado, acaba engullido por otro monstruo, creo que igual o más feo que la ciudad, que es la prisión, y adentro de ese monstruo se halla mejor, ¿no? Que en el otro monstruo. Y entonces está toda esta escena rarísima donde van por él, ¿no? Para decirle, güey, ya te tienes que ir a la calle. Y corre y huye y no se quiere ir, ¿no? Y no quiere que lo saquen porque pues es este cuate que le ha estado pasando tan, pero tan mal en todos los otros lugares, eh, que ahí más o menos, ¿no? Se hace de su lugar, o sea, lo siguen extorsionando, le siguen sacando dinero, lo siguen pues más o menos o bajando, más o menos discriminando, aunque está ahí en relación un poquito más simétrica con los demás, pero es interesante por lo menos ese juego como comentario, ¿no? O sea, digo, no sé qué tan realista es en el Mil Usos, pero esa narración sí es realista, ¿no? O sea, de decir ese problema sí existe, ¿no? O sea, de decir, pues de repente hay personas que se hacen de su lugar ahí, ¿no? Y en otro, y digamos, Sí. en otra parte de donde vienen, no tienen un lugar, ¿no? Y ahí lo han conseguido, y de repente sí pensar que no quieren salir, que preferían, o que luego están en la calle y se deterioran todavía más, ¿no? Que no es ninguna justificación para el encierro, al revés, eso debería decirnos que el encierro no debería existir, pero digo, que estos casos también se han narrado, se han documentado, y ahí se teatraliza uno, pues ahí juguetonamente, picarescamente, pero el componente ahí como socialito, digo, frente a otros que están más feos, digo, de esa peli, como el quédate en tu casa mejor, quédate en tu pueblo, no migres, creo que ese está interesante, se me hace muy interesante. Y de hecho, o sea, si hilamos Es mi vida, El Milusos y Ratas de la Ciudad, los tres protagonistas, los tres personajes migran a la ciudad, ¿no? O sea, los tres son devorados y son consumidos por la ciudad, los tres terminan en prisión. En el caso de Ujú. Juan Gabriel, bueno, en Lecumberri, con opción a reinventarse gracias a su talento como cantautor, ¿no? El Milusos dice, bueno, yo creo que acá me siento mejor que estando allá afuera. Y en el caso de Valentín Trujillo, que es este papá, profesor de educación física, que asoma esa otra parte, ¿no? La de qué pasa cuando encierras a alguien que tiene un hijo menor de edad que depende de él, ¿no? Y en este caso, pues termina precisamente este sistema
corrupto y judicial, jodiéndole la vida al niño y a él, ¿no? O sea, también los tres coinciden en esa parte de a quien venga de otros estados, a quien venga de otra entidad, la ciudad lo va a absorber, lo va a despreciar y se lo va a hacer sentir, ¿no? Tienen como que los tres en este punto esa parte de coincidencia. Y en el caso de Ratas de la Ciudad, bueno, Valentín Trujillo precisamente como que va registrando a toda la ciudad de sur a norte, de oriente a poniente, porque captura a Reino Aventura cuando era Reino Aventura, Sí, 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 ahí empieza la película, sí. captura a Garibaldi, captura al centro histórico, porque él tenía también esta idea de entre más real sea la toma en los espacios donde se desarrollan las cosas, mejor, ¿no? Entonces tenía también esta otra parte de hacer así sus películas. Yo siempre digo que muy inteligente él, a mi manera de entender, porque dijo, desde el lado de la acción, voy a hacer que mi público, la audiencia, piense en estas cosas, ¿no? Piense en estas situaciones, en estos casos. Dicho esto, lo anterior, le cedo la palabra a Sergio sobre lo que comenta Giovanni, precisamente del Milusos y de Ratas de la Ciudad. Si es que quieres agregar algo, claro está. Sí, y ya que estamos en las películas de los 80, en la así llamada década infame del cine mexicano, del cine nacional, que carga tanto con ese mote que quedan como en un punto ciego todas las películas efectivamente interesantes que sí se hicieron en los años 80, como estas que acaban de mencionar. Yo metería ahí en el costal también ochentero a los motivos de luz de Felipe Casals para ligarla con lo que decía hace ratito sobre los personajes femeninos y las poblaciones, sobre todo las poblaciones carcelarias femeninas y cómo son retratadas a través de, vamos a ponerlo como si fuera un tríptico, ¿no? Desde Víctimas del Pecado de Emilio Fernández, después en Cárcel de Mujeres, de es de Miguel M. Delgado, ¿no? Cárcel de Mujeres, creo. Y finalmente, este cambio de perspectiva que es similar al que ya estaba comentando ahorita Giovanni, del que comentamos antes sobre la Pando, etcétera, con los motivos de luz, teniendo en el centro a un personaje muy, muy, muy complejo y que precisamente está escrito y desarrollado en la película como un ser humano, ¿no? Como un ser humano con todas sus luces y sus sombras, como alguien de quien, a diferencia de muchas de las otras películas, sabemos que no es inocente, o sea, que sabemos que sí es, que sí llevó a cabo aquellos cargos de los cuales se le ocurre, que se le acusan, que es el infanticidio, ni más ni menos, ¿no? El infanticidio de sus hijos, una especie de Medea, ¿no? Contemporánea en el sistema penitenciario mexicano, y que la película no nos siembra nunca la duda de si ella va a ser inocente o culpable, que es el juego que muchas veces juega el cine penitenciario, el cine carcelario, sobre todo el estadounidense, ¿no? Sobre todo el hollywoodense, el de sembrarnos la duda hasta el final de si el acusado es inocente o culpable, y que es algo que está presente en todo el cine que tiene que ver con los sistemas de justicia en todo el mundo, ¿no? Desde 12 hombres en pugna, Anatomía de una caída, Cuestión de honor, cualquier película de estas mainstream no hollywoodenses que tienen que ver con cárceles o con sistemas judiciales, está basada casi siempre en eso, ¿no? En que tú no sepas bien a bien si a quien estás viendo es inocente o culpable, que entonces tú entres a juzgarlo directamente, ¿no? Felipe Casals, el director de La Pando, ni más ni menos, en Los Motivos de Luz hace algo completamente opuesto, ¿no? Nos dice, sí, 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 aquí está esta señora y esta señora efectivamente mató a sus hijos. De eso la están acusando y tú, audiencia, sabes que es cierto. Ahora vamos a ver, vamos a acercarnos a ella en tanto ser humano, no en tanto reclusa, no en tanto sujeto de juicio, etcétera. Vamos a ver cómo es ella en el interior y cómo va a atravesar por este camino. Creo que es un recurso muy, muy inteligente, y además yo creo de todas las que hemos mencionado hasta ahorita que tengan personajes femeninos, me parece que es la mejor de todas. A mí es la que me parece más interesante, y de verdad lamento que sea una película
como tan rara avis en el panorama, ¿no? O sea, que no se hayan hecho más películas similares a esta, con la muy notable excepción de Tempestad, de Tatiana Hueso, pero ese es un documental, lo dejamos ahorita un poquito por afuera, pero creo que Tempestad de Tatiana Hueso sería el único pariente más o menos cercano a lo que hace Felipe Casals con Los motivos de luz. Eso yo pondría para abonar esto del cine ochentero y ya acercándonos al fin de milenio. ¿No? Pues dejando abierta la invitación precisamente para que se arme ese de cine documental, ¿no? El cine de los documentales mexicanos que exploran eso, ya ustedes me dirán si sí o si no. Y ya para ir concluyendo, Giovanni, cerrar, digamos, todo este repaso, ¿pondría sobre la mesa La Cuarta Compañía? Sí, o sea, bueno, yo ahí sí pienso que pues es obligada, digamos, como ahí sí, de repente nos guste o no para esta discusión, incluso pensando, ¿no? Bueno, hace rato lo abría para ustedes, pero igual podríamos abrirla a la audiencia, así de decir, ya vimos el Reclusorio Oriente en una pasadita, ¿no? En Ratos de la Ciudad, y vemos en una pasadita el Reclusorio Sur en el Mil Usos, y nos falta el Reclusorio Norte, que yo decía, seguramente estoy casi seguro de que en los documentales aparece, pero sería interesante saber si en alguna ficción por ahí aparece. También, ¿sabes qué? Hay otra cosa que no hemos dicho y la quisiera usar como una especie de bisagra. O sea, pienso que también eso lo dejamos un poquito de lado, pero pienso que en el cine, así como medio serie B mexicano, puede haber unas cosas ahí de la prisión interesantes, pero también ese espacio es vasto, heterogéneo, extraño. Pero Sí, quiero decir, yo conozco una en particular, que les voy a deber el director, pero se llama Dios te bendiga, hijo mío. Es medio popular así underground, es muy mala, sí, es muy mala. Salen por ahí un par de los Peniche, así, ¿no? De estos cuates del Arturo Peniche, y bueno, pero creo que no sale Arturo, salen otro par. Pero esa película está casi toda hecha hacia adentro de Santa Marta, Catitla. Y es mala, 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 malísima, pero sale mucha banda que está presa en Santa Marta, Catitla, y hay unos pasajes muy extraños porque ellos salen como de sí mismos, hablando de repente de cosas sobre sí mismos. Sale la gente del teatro penitenciario, etcétera, y digo, para pensar que por ahí está ese ejemplo de Santa Marta, Catitla, pero digo, puede haber más o no sé, o si hay otra cosa que se nos pase por alto que también hable de otras prisiones, pero siento que es una bisagra interesante porque, como ustedes saben, la Cuarta Compañía está situada en Santa Marta, Catitla, por ahí en una visión como medio retro, ¿no? Como de Santa Marta en los años 80, y creo que ujú, en paralelo hay una especie también como de comentario social, que es un comentario quizá, ¿no? Acerca del neoliberalismo a la mexicana, ¿no? O sea, como de decir, eh, esta como renovación moral, ¿no? Del régimen que está ya en sus últimas décadas de funcionamiento, ¿no? Como el régimen priista, pero están ya estas discusiones, ¿no? De que si es corrupto, de que si hace falta otra cosa, de que si quién sabe qué, y eso está por ahí detrás, digamos, ¿no? Hablando como también de la ciudad, hablando del negro Durazo, hablando, ¿no? Como de unos problemas ahí de la ciudad y del régimen, a la par que está hablándonos, ¿no? Como de Santa Marta, Catitla, y está como todo este guiño de que se parece un poco a lo de Juanga, ¿no? Que en Juanga está en lo de las cosas van a cambiar porque viene otra dirección, y acá es no solo las cosas van a cambiar porque quizá venga otra dirección, pero las cosas están cambiando porque va a cambiar el régimen, ¿no? Así de, en Ujú. los 80 algo está pasando ahí, ¿no? Con el autoritarismo que se está desplazando hacia otro lugar, ¿no? Y entonces, estas cosas que ahora ya están integradas para nosotros, ¿no? Como en la conversación pública y combate a la corrupción, ¿no? ¿No? Se están activando, ¿no? Y van a producir cosas en la prisión. Bueno, entonces, la Cuarta Compañía también hace esto, ¿no? De la película esta que le estoy diciendo, de la Dios te bendiga, hijo mío. O sea, hay gente del teatro penitenciario que sale en la Cuarta Mm. Compañía, o sea, o gente que estuvo presa en Santa Marta, sale este cuate, creo que lo apodan el Mandy, pero que digamos es un panchito de la vieja época, ¿no? Que acabó preso y acabó en Santa Marta, y él sale en la otra película que les estoy contando
de él mismo, y acá sale, ¿no? Como de faginero muy al principio, o bueno, más bien como de jefe de la fagina, ¿no? En una escena también rápida de la fagina que acaba en pleito, y el compa precisamente que tiene un conflicto en la fagina, ¿no? Con el protagonista de la cuarta compañía, ese compa también es del teatro penitenciario, ¿no? Entonces hay varios de estos compas que están ahí. Eh, este dato además también me lo dio alguien que salía en las dos películas y no puedo decir su nombre, pero si un día tienes un teléfono celular y estás viendo esto, tú sabes quién es. pero digo, hay algo ahí, ¿no? Con este juego nuevamente de que aparece la prisión, digamos, como la prisión real, ¿no? La Santa Marta real, y acá incluso con algunos de sus habitantes, digamos, ¿no? Aparece este jueguito, y además, pues, ni qué decir, ¿no? O sea, como creo que, o sea, a uno le puede gustar o no de repente la cuarta compañía o sea, no sé cómo decirlo, en su ejecución misma o algo así, o sea, te puede gustar o no cómo hablan ellos canero, a veces no, a veces parece que nos regresamos al cine 2000ero donde nadie podía decir una grosería como se dicen en la vida real. Te puede gustar o no cómo hablan canero, pero hablan mucho, ¿no? O sea, tratan de retomar mucho el lenguaje y se ve además, y esto lo digo como alguien pues que ha trabajado temas de prisiones, que la cuarta compañía abreva muchísimo, ¿no? De lo que se ha escrito en los libros clásicos, no solo en los libros que hablan del habla, ¿no? Canera, sino digamos, de problemas, de prácticas, de vivencias, de denuncias, y trata de articular todo eso, ¿no? En una trama, ¿no? Ahí sí, como les digo otra vez, ¿no? Como a uno le puede gustar o no, o le puede parecer que unas están mejor ejecutadas que otras o no, o algunas muy ficcionalizadas o no, pero hay un intento por articular todo eso, ¿no? O sea, se ve que hicieron una chamba de estar revisando los materiales y revisando muchas de estas cosas y muchos espacios de los que se habla de la zona del olvido de la penitenciaria. O sea, que digo que a lo mejor si ustedes la ven y dicen, ¿qué es esto, cabrón? ¿No? O sea, que están ahí soldándole la celda a un güey, como si estuviera ahí a perpetuidad. Bueno, pues está documentado, ¿no? O sea, que esas zonas existieron, ¿no? Y que fueron prácticas que se llevaron a cabo. Y como eso, pues muchas otras cosas. Nuevamente, por ejemplo, la articulación, ¿no? Entre el crimen de dentro, el crimen de fuera, esta idea de que pues de que ellos mismos trabajaban coludidos con la policía, de que la policía de la época es igual de criminal que ellos y que la línea ahí que los divide, ¿no? Es bastante, bastante difusa, pues como ustedes saben es una discusión pues que se ha tenido desde hace mucho tiempo, primero creo que sí, desde muchos de estos textos de denuncia, ¿no? ¿Se acuerdan que además son cosas clásicas, ¿no? Como de periodismo así, o no, o poco ético, exacerbado, quién sabe qué tan ficcionalizado, pero estoy pensando como en lo negro del negro Durazo, ¿no? Justo. Cosas así, ¿no? Que también tiene su película, ¿no? Eso, pero digo, abreva, ¿no? Como que mucho de esto, de esta conversación, y la pone ahí sobre la mesa, ¿no? Y creo que por eso, pues es ciertamente obligada, ¿no? Además de para seguir hablando de las prisiones de aquí, de la ciudad. Y digo, ahí cierro con ese paréntesis nada más de que perdón si otra vez, como siempre, nosotros estamos siendo chilangocentristas, así como mi observación, ¿no? De a lo mejor por ahí hay una peli del Reclu Norte que se nos va, pues digo que a lo mejor tendríamos que hacer un día una chamba, si quieren, de que puras pelis de prisiones mexicanas de otro lado, y empezamos con las Islas Marías, ¿no? Y a ver qué metemos ahí, ¿no? Pero digo, sí está las hay, muy ¿no? Está la cárcel de chilangocentrista. Cananea, La cárcel de Cananea, está exactamente, de Gilberto la Gascón. cárcel de Laredo, con Gilberto de Anda. Sí. Sí, o sea, las hay. De hecho, ahorita me quedé pensando si alguien del auditorio, Alberto Acuña Navarijo, que yo sé que seguro andas pendiente de esto, revisar si el fiscal de Hierro 2 de Damián Acosta Esparza, en la fuga de Ramona Pineda, ¿en qué penal fue? ¿No? ¿En qué reclusorio? No sé si fue reclusorio capitalino o si fue reclusorio de otra entidad. Nada más, ahí esa tarea también yo me la llevo para revisarlo.
Y nada más para cerrar, al menos en mi ponencia con respecto a La Cuarta Compañía, película de 2016 de Mitzi Arriola y de Amir Galván, esta parte de involucrar a la policía con los internos para delinquir juntos y estar coludidos, no era algo nuevo, ya lo habíamos visto antes en Motín en la cárcel, película de Rodolfo de Anda, que esa es otra Cadena cárcel perpetua. de otra entidad, ¿no? De Saltillo, creo es. Está también la película esta de Bancazo en los Mochis, pero bueno, ya algún día recapitularemos esa, pero no era algo como novedoso, sino, y si lo están retomando en 2016, año en que se lanza la Cuarta Compañía, es por algo, ¿no? O sea, algunas historias negras y oscuras de esta obligación o imposición que algunas autoridades hicieron con algunos reclusos precisamente para delinquir, les digo, hay cosas que no salen de la ficción así nada más porque sí. Sergio, para cerrar precisamente con La Cuarta Compañía, algo que tú quieras agregar. Eh, creo que es de las muy pocas y bueno, casi podría decir que la única película en esta, a lo mejor en lo que va del siglo, o al menos en la década reciente, ha retomado la tradición de cine carcelario en México desde la ficción y lo ha hecho bien. El documental que en este episodio no tocamos, el documental de este siglo ha sido muy incisivo y ha tenido una calidad histórica, una calidad que no se había visto antes. Para acercarse al tema de la impartición de justicia en el país y en los sistemas penitenciarios. Mi vida adentro, Presunto culpable, Tempestad. Hay muchos documentales por Duda ahí. razonable que incluso lo atrajo la Suprema Duda, Corte de Justicia. duda razonable, exactamente, sí, también. Y la cuarta compañía, a mí me parece muy fresco el que lo haga por un lado desde el cine de época, o sea, que busque la recreación de una etapa anterior en la historia del país, y por el otro lado, que mezcle elementos del cine de género también, del cine de género prestado estadounidense, del cine de robos, el cine de escapes, el cine de este que se acerca hacia el mundo criminal y a los límites entre lo real, entre lo criminal y lo policíaco, pues, en un tono parecido al que usaría Martin Scorsese, por ejemplo. ¿No? En películas como Los Infiltrados, salvando las enormes distancias, sí, no me reclamen eso, sí, estoy consciente, pues, de que estoy comparando ramitas con árboles, pues, pero La Cuarta Compañía creo que es un buen ejercicio. A mí no es una película que me convenza al 100%, no soy realmente tan entusiasta de la película, pero tiene mucho valor, tiene valores de producción y también tiene valores en el intento que hace por acercarse a la historia reciente del país y ficcionalizarlo a través de un lado que eso también tendría mucho valor, que puede ser hasta más atractivo para el gran público, para el público, para la audiencia grande, la audiencia que busca ver una película y entretenerse con ella y comerse unas palomitas o tomarse una cerveza y al mismo tiempo se está acercando al aspecto carcelario y de impartición de justicia desde un ángulo que evidentemente tiene investigación y también tiene una perspectiva crítica, ¿no? No la perspectiva crítica de Felipe Casals, no la de Arturo Ripstein, por supuesto, no, pero una perspectiva lo suficientemente crítica para poder repensar, que creo que es algo que tenemos que pensar constantemente, ¿no? En cómo se imparte justicia en este país y cuál es la naturaleza de los sistemas penitenciarios que seguimos alimentando día a día. Eh, con eso cerraría yo mi Y que participación. además tiene el añadido de centrar ahí una historia de fútbol americano, un deporte que a Por veces no ejemplo, pelamos, un deporte que no pelamos nunca en la ficción, desde que Cantinflas, creo que en Sube y Baja, nota un touchdown, como le dice él. Entonces, vale la pena también retomarlo por ahí. Para cerrar, para despedirnos, Giovanni, ¿alguna conclusión, algo que tú quieras decir? Híjole, pues nada, pues agradecerles, ¿no? Este buen rato de conversación acerca de películas. Yo igual
que supongo que nuestros escuchas me llevo unas también pendientes para seguirlas viendo y para seguir repensando. Y creo que esto que les decía también, ¿no? O sea, de que mucho de esto sí, y que decía Sergio hace rato, ¿no? O sea, como que mucho de esto confluye un poco como a reactivar nuestra crítica, ¿no? De que esas realidades siguen ahí, ¿no? Y no porque estén en los márgenes de la ciudad, ¿no? O detrás de las rejas, ¿no? Porque no estén tan presentes, pues no están ahí, ¿no? Digo, también desde una óptica más popular, pues yo sé que la conexión es mucho más fluida, digamos, ¿no? O sea, como que para mucha gente las presiones son parte de su realidad, son parte de su vida, pero digamos, para mucha gente no, y simplemente traerlo a la conversación, pues nos hace movilizar, ¿no? Mucho de nuestra crítica con respecto a ese tema, ¿no? De decir, de verdad estamos de acuerdo con esto, con que suceda esto, con que el encierro se use para castigar de esta forma, y yo creo que eso no es poca cosa, ¿no? O sea, ojalá un día, ¿no? Si estemos en una realidad de esas en las que las prisiones no existan, ¿no? O ya no sean necesarias o algo por el estilo, pero no sé, ¿no? Pues se ve bastante, bastante lejano, ¿no? Pero por lo menos podemos pensarlo, ¿no? Y en parte, bueno, digo, acá, pues, y lúdicamente, ¿no? Y así como estamos nosotros, ¿no? Y seguirlo conversando, y yo creo que eso es muy valioso también, y ojalá que este programa dé también para eso, ¿no? O sea, y que se sumen también, ¿no? O sea, que quien lo escuche se sume igual a esta conversación. Estamos medio comprometidos, ¿no? De hacer el de documental, de hacer algún otro, a ver si alguien nos castiga con el látigo de nuestro chilangocentrismo y hacemos uno de otras prisiones, de otras geografías, digamos, del mismo país o así, y podemos seguir platicando, pero pues, no sé, gracias por invitarme, yo cuando quieran. No, gracias a ti por venir. Te digo, ya está sobre la mesa ahí la invitación para armar el de documentales. Sergio, ¿algo que tú quieras agregar? Yo estoy, ya después de este segundo episodio, hicimos el de reinserción Reinserción. social, ahora estamos haciendo este, y ya huelo como que por ahí viene el de documentales o viene el de prisiones en el resto del país, ¿no? Siento que estoy haciendo un curso de especialización maravilloso, o al menos un ciclo, ¿no? De películas, y es que me ha llevado a pensar que desde el ángulo de la crítica de cine, desde el ángulo de la historiografía del cine, de la historia misma de la industria, del que hablamos hoy, es un ángulo muy marginalizado. Es algo en lo que no se ha pensado en términos de documentación, de teoría, de análisis, de tesis incluso, ¿no? Creo que es un aspecto que merece revisitarse cada cierto tiempo, porque como siempre en el cine, pero específicamente en lo que tiene que ver con eso, con los sistemas de impartición de justicia, tiene que ver con cómo nos pensamos a nosotros mismos como sociedad. O sea, las películas que surgen de una sociedad para volver a la misma sociedad, ¿no? El arte que nace de la gente para volver a la propia gente, nos está diciendo algo fundamental ahí sobre cómo pensamos a nosotros mismos, nuestra estructura social, en términos de justicia, de castigo, de vigilancia, de expiación, de quienes consideramos digamos, dignos o indignos, ¿no? De ser encarcelados, ¿no? O sea, son temas fundamentales que atraviesan toda la estructura social y nunca se han abordado con el suficiente rigor desde la crítica de cine. Entonces, yo agradezco infinitamente que me hayan invitado a este ejercicio que ojalá le sirva a alguien más al escucharlo para decir, oye, yo quiero investigar a profundidad esto de lo que acaban de hablar, ¿no? Y quiero hacer algo más con esto. Y pues eso, muchas gracias a los dos por la charla tan rica en todos los sentidos. ¿No? Y yo extender la invitación a la audiencia para que se sume a la conversación, para que lo comente en las distintas redes sociales donde se postea precisamente este episodio, para que abonen si se acuerdan de alguna película que digan, ah, mira, yo creo que también debieron repasar esta, porque de esto se trata también, de que ustedes se sumen a la conversación, que enriquezcan el diálogo
y de dejarnos a nosotros también sembradas estas ideas, estos temas, por ejemplo, lo que mencionaba Sergio de Una mujer millonaria y blanca como Miroslava en Cárcel de Mujeres, una película de 1951, esta unión que tienen el Mil Usos, Es mi vida y Ratas de la ciudad, de cómo la ciudad repela o maltrata precisamente a aquellos habitantes del país que vienen de otras entidades pues a buscarla también, ¿no? En la ciudad. Entonces vamos a ir viendo y descubriendo lecturas, vamos repensando y pensando las películas, porque también para eso son, para volverlas a ver, revisitarlas y comprender también cómo es la distancia temporal, no solamente geográfica, sino la distancia temporal, cómo era en un momento determinado, cómo es ahora. Hemos cambiado, no hemos cambiado en algo, ha cambiado el sistema de impartición de justicia, ha cambiado nuestra visión y nuestros juicios respecto a las cárceles y a la gente que está al interior de ellas o que después también sale de ellas. Todo esto, todas estas preguntas nos atañen a nosotros porque formamos parte precisamente de esta sociedad. Y yo nada más también reiterarles la invitación para que se suscriban al canal de Spotify. Allí van a encontrar como varios episodios más. Vayan al canal de YouTube, también suscríbanse. Ahí van a encontrar también los podcasts, pero también críticas y reseñas. Y sobre todo sigan participando con la propuesta de temas como tal como salió porque aquí la conversación cinéfila la hacemos todos.